Vamos a estar reflexionando, estamos en esta serie, Halo de Esperanza, y voy a hacer lectura de este pasaje que tenemos también ahí en la pantalla. Es el pasaje de Lucas, capítulo 2, tal vez un pasaje a lo mejor conocido para alguno de vosotros, pero bueno, vamos a estar reflexionando sobre este pasaje y lo que significa para nosotros hoy en día. Y dice así: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Esta es la palabra de Dios que tenemos ante nosotros porque nos ama. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, nuevamente por la oportunidad que tenemos de cantar y la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra en nuestro propio idioma, sabiendo también cómo ha costado el tener la Biblia, Señor, en nuestro propio idioma y al alcance de nuestra mano, cuando antes no era así. Gracias, Señor. Gracias también porque podemos acercarnos a tu palabra y te pedimos que podamos atesorar cada uno de tus mandamientos, de lo que tú tienes para nosotros, pero sobre todo al pensar en este tiempo de Navidad, te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para maravillarnos ante este pasaje tan profundo que escribió Lucas. Te pedimos que estés con nosotros, Señor, en este tiempo. Amén. Entonces, sí, como os estaba comentando, pues es una serie que le hemos llamado Halo de Esperanza, y en la cual pues comenzamos unos domingos atrás hablando acerca de lo que es el Adviento. Y los domingos anteriores vimos que el Adviento es la gran anticipación de la llegada del Mesías prometido por los profetas de la antigüedad. Hemos estado viendo cómo el Adviento comenzó en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva escucharon de Dios una promesa hacia ellos, pero también para toda la humanidad. Y esta promesa era como en una forma de acertijo, como enigma, que decía que el hijo de Eva aplastará la cabeza de la serpiente antigua, no sin antes ser mordido en el talón por ella. ¿Qué significaba todo esto? Bueno, significaba la gran posibilidad de revertir todo el caos que se desató cuando los humanos desobedecieron a Dios y fueron expulsados del jardín del Edén. De que un niño prometido llegaría y haría todas las cosas nuevas y nos daría de nuevo acceso al jardín para que podamos vivir en plenitud para siempre, lo cual era el propósito original de Dios. Esa conexión del cielo con la tierra iba a ocurrir nuevamente.
Entonces, vemos que esa promesa como que se va desenvolviendo, como una especie de susurro que nos va llevando por los tiempos y las épocas hasta un pueblecito de Belén, en medio de la oscuridad y en medio de todo el caos. Y de pronto, como que este susurro nos muestra una casa, y en esa casa nos enfoca en un pesebre donde está un bebé, el cual está rodeado de sus padres y animales. Y de hecho todas las canciones que estuvimos cantando precisamente hoy mismo son esas canciones épicas, como una especie de epopeya que nos habla de que esta gran promesa finalmente se ha hecho realidad. Y así entonces hemos estado viendo cómo entonces este halo de esperanza se hace cada vez más grande ante nosotros. El domingo pasado vimos cómo la palabra hebrea para esperanza es tikva, la cual es cuerda. Y esto nos indica ese estado de tensión que se genera cuando estamos estirando esa cuerda y por lo tanto esperamos que suceda algo. Ese estado de tensión se resuelve en ese pesebre, donde celebramos este tiempo de Navidad. ¿Y qué significa Navidad? Significa nacimiento. Así que este tiempo de fiestas y de vacaciones y de prisas y tal vez de ansiedades es originalmente por el gran nacimiento de Jesús. Pero lamentablemente hemos opacado y hemos secuestrado el verdadero sentido de la Navidad. Y lo hemos llenado de otras cosas a su alrededor. Sofocamos el pesebre de Jesús con otras cosas. Ahora tenemos entonces esta escena que nos está narrando Lucas, el médico e historiador, quien recopiló este relato que estuvimos leyendo. Y la manera en la cual Lucas está escribiendo todo esto es muy interesante, porque vemos cómo la narrativa bíblica debería impresionarnos por todos los detalles, cada uno de los matices, por los personajes, todo lo complejo que es, pero también un montón de giros inesperados. No son historias simplonas que se las inventó a alguien. Y así comienza Lucas, el nacimiento de Jesús. Que también como unos domingos atrás, Susi nos recordó que pareciera como que tenemos un gran musical ante nosotros. Porque vimos la canción de Zacarías y después la canción de su esposa Elizabeth. Después vimos la canción de María, el Magnificat. El domingo pasado vimos la canción del anciano Simeón. Y ahora tenemos una gran ópera. Y este acto comienza con un decreto imperial de César Augusto, el gran emperador romano, gran señor del mundo antiguo. Y sabemos que este imperio era el más grande que había existido jamás en toda la antigüedad. Superó en dominio y esplendor a los imperios anteriores, como lo fueron el egipcio, el asirio, el babilonio, el medo-persa y el griego. Pero también este imperio abarcó 3 continentes, Europa, Asia y África. Entonces vemos que las circunstancias del nacimiento de Jesús están bajo la opresión de un imperio que es totalmente poderoso. Pero es interesante saber que este César Augusto tuvo un nacimiento singular. Los oráculos de su nacimiento presagiaron la llegada de un Salvador del mundo. Los poetas y los astrólogos romanos escribieron sobre las señales de los cielos que indicaban que un niño traería la paz romana y la gloria eterna a Roma. Incluso su madre Atía, había escuchado el mensaje de la diosa Diana en sueños, que le había dicho que su hijo sería también Dios. Así de esta manera nace Octaviano, quien fue sobrino del gran dictador romano Julio César, quien al adoptar legalmente a su sobrino Octaviano, le heredó todo el dominio y todo el poder de Roma a él. Así que este es César Augusto. Inclusive hay un documento que se conoce como el calendario de Brienne del siglo IX a.C., que nos habla de otro evangelio. Si puedes buscarlo por ahí, Paloma, porque falló aquí esto. Y este calendario de Brienne dice lo siguiente: la providencia que ha ordenado toda nuestra vida nos ha dado a Augusto, a quien llenó de virtud para el bien de la humanidad, enviándolo como Salvador tanto para nosotros como para nuestros descendientes, para poner fin a la guerra y ordenar todas las cosas. Y puesto que el nacimiento del Dios Augusto fue para el mundo el comienzo de las buenas noticias, el Evangelio,
que han llegado gracias a Él. La palabra evangelio no es una palabra que fue hecha por los cristianos, sino ya es una palabra que se usaba antes en la antigüedad, que se conoce como buenas noticias. Pero es interesante lo que nos dice este calendario acerca del nacimiento de este César Augusto, con el cual comienza esta narración de Lucas. Así que el mundo romano como que tenía su evangelio de las buenas noticias, de la gloria y el esplendor del imperio gracias a Octaviano, el César Augusto, quien también era llamado sumo pontífice, porque se decía que era el puente entre los dioses y los hombres. Pero si sabemos de la historia, ¿qué pasó con Octaviano? ¿Realmente su nacimiento y su liderazgo fueron las grandes noticias para el mundo entero? No, ¿verdad? Pero este César es quien entra en la primera escena de este gran musical tan sublime de la llegada de otro niño y bajo otras circunstancias, muy diferentes al esplendor romano. Porque en su nacimiento no hay lujo, no hay bombo ni platillo. Los padres de este niño se enteran de su nacimiento de una manera que los descoloca totalmente, como los estuvimos viendo los domingos atrás. Y nos dice Lucas que José y María tienen que ir a Belén, la ciudad del rey David, para ser censados, porque José era del linaje de David, de la tribu de Judá. Entonces tenía que ir a su ciudad, a Belén. Y podemos tal vez imaginar todo el jaleo y la conmoción de tantos peregrinos yendo ahí a Belén para cumplir esta orden imperial, que era serio. Y sabemos que la hospitalidad era una virtud muy estimada para la cultura hebrea y sobre todo el Medio Oriente. Muy seguramente José tendría parientes en Belén que podrían hospedarlos, pero parece que todo está lleno, como nos dice Lucas. Usualmente las casas de esta cultura en ese tiempo tenían una habitación en la segunda planta que era usada precisamente para los visitantes, pero parece ser que ni ellos alcanzaron lugar ahí, así que tuvieron que estar en la habitación de abajo, donde se resguardaron los animales de la familia. Así que la negativa a darles alojamiento refleja pues, las condiciones de aglomeración propias de este censo, más que la hostilidad hacia ellos, como comúnmente se representa este censo. Pero es interesante cómo Lucas nos sigue dando un cuadro de todas las condiciones humildes del nacimiento de este niño. Porque podemos ver también el detalle de que la cuna de este niño fue un pesebre, usualmente hecho de piedra, y era donde bebían los animales. Entonces vamos teniendo estos destellos de que este Jesús, el verdadero Salvador del mundo, y quien traería la gloria, no a un imperio, no a una sola nación, no a una tribu, sino a todo el mundo, este Jesús, este niño, establecería un reino invertido, algo totalmente diferente a todos los reinos que tú y yo conocemos. Vemos que el Salvador del mundo entra a nuestra realidad de una manera totalmente admirable que nos debería dejar atónitos. Y Lucas nos sigue contando más detalles sobre este asombroso nacimiento, porque nos dice también que en las afueras de Belén estaban unos pastores con sus rebaños en la vigilia de la noche. La fecha del 25 de diciembre para la celebración de la Navidad no fue establecida con base y fundamentos históricos, por lo que todavía podemos especular acerca de las posibles fechas reales del nacimiento de Jesús. Porque es interesante saber que las condiciones climáticas de invierno en Palestina son muy frías y son muy lluviosas, teniendo temperaturas cercanas a los 0 grados Celsius, por lo cual los pastores estarían refugiados más en una cueva. Pero si estaban en el campo, como lo cuenta Lucas, en las afueras de Belén, muy probablemente sería en una época cercana a la primavera. Que por cierto, este es un dato muy interesante que vamos a poner a un lado y volver a él luego. Así que están los pastores en el campo, en la vigilia de la noche. Y sabemos que el trabajo de los pastores pues nunca termina, y nunca terminaba tampoco en esa época. Porque sabemos que muy temprano en la mañana salen con todo el rebaño y marchan a llevarlos al lugar donde van a pastar. Y ahí vigilan a todas las ovejas durante todo el día, cuidando que ninguna oveja se aleje. Sus labores no siempre terminaban con la puesta del sol. A menudo tenían que vigilar todo el redil
durante las horas de la oscuridad para protegerlo del ataque de las bestias salvajes o de los astutos intentos de ladrones. Y no hace falta hacer un gran esfuerzo para comprender que los pastores no tenían un trabajo glamoroso. Representaban uno de los estratos más bajos de la escala social y muchas veces eran considerados impuros. Sin embargo, lo que hacían era muy importante porque las ovejas eran tan necesarias para el sistema religioso judío. Sabemos de los sacrificios diarios que se ofrecían en el templo, pero también del sacrificio del Cordero de la Pascua, una de las fiestas más importantes del pueblo israelita, porque les recordaba precisamente la salvación y el rescate de la esclavitud en Egipto, y que se celebra en primavera. Vamos a seguir con ese dato, en paréntesis. Primavera, Pascua. Entonces, la historia que va desarrollando Lucas se va haciendo entonces cada vez más interesante y con matices muy profundos. Porque entonces tenemos ahora estos pastores. Tenemos primero al César Augusto, el gran emperador, y ahora tenemos a estos pastores de la clase social más baja, incluso considerados impuros. Y ellos fueron los primeros invitados al gran nacimiento de nacimientos. Y la invitación fue totalmente asombrosa. Porque nos dice Lucas que un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. En la narrativa bíblica encontramos interrupciones y encuentros divinos tan dramáticos y asombrosos que llenaban de temor a quienes los presenciaban. De hecho, vemos siempre mucha actividad de Dios con su mundo creado. Dios nunca se desentendió de su creación. Y uno de los muchos encuentros divinos que vemos en la Biblia es cuando Dios se presenta a toda la congregación de Israel. No sé si recuerdas que están todos bajo el monte, las faldas del monte Sinaí. Ya habían salido de la esclavitud de Egipto de una manera milagrosa. Están todos congregados alrededor del monte Sinaí. Y ahí vemos cómo Dios los consagra como su pueblo amado. Y toda la nación de Israel vio la gloria de Dios descender. El concepto hebreo es Shekinah, que es la presencia misma de Dios. Y por eso los hebreos estaban asombrados de tener la presencia del Dios que creó todo el cosmos, que estaba habitando entre ellos. Así que esto era algo tan real y tan palpable. No sé si recuerdas también en Isaías capítulo 6 la visión del profeta Isaías, cuando tiene la visión de la gloria de Dios llenando el templo de Jerusalén. Isaías también vio esa Shekinah, esa presencia, la gloria de Dios, que Isaías pensó que estaba muerto cuando declaró, ¡ay de mí! Amigos, esta misma presencia es la que está con estos pastores, por lo cual ellos se aterrorizaron. Pero vemos que el ángel los tranquiliza y les da una señal de que el Mesías esperado desde la antigüedad había llegado de la manera más inesperada y que ellos podían ir a verlo con sus propios ojos. Vemos entonces cómo el Evangelio de Dios es muy diferente a este Evangelio de Roma que leímos, pero también al Evangelio, las buenas noticias de todos los demás pueblos de la tierra. Porque mientras que el Evangelio del mundo habla de poder o de supremacía o de prosperidad política y económica, es un Evangelio que eleva el yo. Vemos que el Evangelio de Jesús es totalmente revolucionario y tan soberbio. Es majestuoso. De hecho, el anuncio del nacimiento de Jesús fue a humildes pastores y no a las altas esferas, a las altas clases sociales o religiosas. Vemos que el ángel no se le apareció ni a los fariseos ni a los saduceos, es más, ni a Herodes o a los políticos, sino que el mensaje fue a los marginados y a los desesperanzados. Y para los pastores esto no fue todo, sino que después aparece toda una multitud de ángeles que comienzan a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. No sé si podéis imaginar esto. Imagina que se abren los cielos y está una multitud de ángeles cantando esto. ¿Qué cosas estarían en tu cabeza al presenciar todo esto?
¿Cómo serían las voces de estos ángeles? Amigos, la conexión del cielo con la tierra estaba ocurriendo de nuevo. El verdadero puente entre lo santo y lo profano se estaba abriendo paso. Y todos los anhelos del jardín del Edén y del Shalom de Dios estaban al alcance de nuestras manos. ¿Y qué es lo que hacen estos pastores? Van corriendo a buscar al ungido de Dios, al Cristo, al verdadero Salvador del mundo, al cual encuentran en un trono menos esperado. Lo encuentran en un pesebre. Decía el escritor y filósofo irlandés C.S. Lewis, pensando sobre este acontecimiento que presenciaron los pastores: una vez en nuestro mundo un establo tenía algo en su interior que era más grande que todo nuestro mundo. Qué increíble, ¿verdad? Una vez en nuestro mundo un establo tenía algo en su interior que era más grande que todo nuestro mundo. Y esto es lo sublime de la Navidad. Es por eso que celebramos la Navidad. Y podemos tal vez imaginar la sorpresa de estos pastores al ver en un frágil bebé al creador de todas las cosas. Podemos imaginar tal vez el silencio o la perplejidad y el asombro que los llenaría. Tal vez sus manos en sus bocas. Tal vez sus ojos salinos abiertos en sorpresa. Sus corazones palpitando de emoción. Podemos imaginar que tal vez algunos pidieron si podían cargarlo y sostenerlo en sus manos por tan solo un momento. Y si antes estuvieron en terror con el ángel, ahora estaban bajo una mezcla más grande de emociones. Seguramente estuvieron contando por un buen rato todo el encuentro que tuvieron con los ángeles y la canción que escucharon de ellos. Que todos los que estaban en la casa estaban admirados. Mientras nos dice Lucas que María guardaba y meditaba en todo lo que estaba ocurriendo. Pero algo todavía pasaba en esta historia, porque estaba ocurriendo una conmovedora predicción de que el verdadero pastor de nuestras vidas había nacido. Ese incansable pastor quien día y noche nos cuida de todos los peligros y las amenazas. El pastor que nos busca cuando nos descarriamos. Ese pastor que venda nuestras heridas y que nos carga en sus hombros y nos lleva a casa. Ese pastor que nos lleva a los lugares de delicados pastos, como dice el Salmo 23, y que está con nosotros aún en los valles de sombra y de muerte. Ese pastor de pastores estaba en el pesebre. Es más, sabemos que Jesús se presentaría después, ¿verdad? Como el buen pastor, que da su vida por nosotros, sus ovejas, y que nada ni nadie puede arrebatarnos de sus manos. Pero también otra cosa está ocurriendo, de que el verdadero Cordero estaba ante los atónitos ojos de los pastores de Belén. Es el Cordero de la Pascua. Ese Cordero del cual declararía Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios, quien limpia los pecados de todo el mundo. El mismo Cordero sacrificado que aparece en la visión de Apocalipsis, del cual los seres angelicales cantan: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y dichosos los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Qué profundo es esto, ¿verdad? Tenemos al pastor de pastores. Tenemos al Cordero de la Pascua en el pesebre. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos ante esta historia? Vamos viendo que las historias de la Navidad no son para nada historias ñoñas o ingenuas, sino que son relatos reales, grandiosos, dramáticos y épicos, que nos deberían llenar de asombro y de gozo a todos nosotros. Así que, amigos, tenemos también tú y yo una invitación al pesebre como a los pastores. Y esta es una gran invitación para ti y para mí, para que juntos podamos contemplar al pastor y al Cordero, al verdadero Salvador del mundo.
De hecho, el reformador alemán Martín Lutero nos invita a reflexionar lo siguiente. Él decía: por tanto, deja de lado todas las especulaciones acerca de la inescrutable majestad de Dios. No te desvíes meditando sobre obras, tradiciones y filosofías, ni siquiera sobre la ley de Dios. Más bien corre hacia el pesebre sin perderte. Abraza a ese recién nacido y toma a ese bebé de la Virgen en tus propios brazos. Míralo tal como nació, se alimenta del pecho, crece, habla entre los hombres, enseña, muere, resucita, asciende a los cielos más altos y ejerce su poder sobre todas las cosas. Así es como te librarás de todo terror y error, mientras el sol desaparece en la niebla. Al contemplarlo te mantendrá en el camino recto y angosto, para que puedas seguir a Cristo y su camino. Qué bonito, ¿verdad? Lo que nos dice Martín Lutero. Que corramos hacia ese pesebre. Que corramos a ver a este niño que ha nacido para nosotros. Así que pensemos en esto, en estas preguntas. ¿Qué cosas aglomeran nuestra vida? ¿Puedes ponerlo, por favor? ¿Qué cosas aglomeran nuestra vida que nos impiden admirar y rendirnos al niño del pesebre? Porque a lo mejor ponemos un montón de cosas alrededor y sofocamos el pesebre y no admiramos la majestad de Dios. ¿Qué diferencias encontramos entre los emperadores de este mundo y Jesús? Porque vimos, ¿verdad?, a César Augusto haciendo este decreto, un gran emperador, pero vemos a Jesús, ¿verdad?, naciendo de una manera totalmente maravillosa, que nos deja perplejos. ¿Qué valores encontramos en nuestro mundo que son diferentes a los valores del reino de Jesús? ¿Y qué vamos a hacer con Jesús esta Navidad? Porque tenemos esta gran invitación ante nosotros. Así que corramos hacia ese pesebre. Oremos. Muchas gracias, Padre, por el pasaje de Lucas y todos los demás pasajes de los evangelios que narran de una manera tan maravillosa tu nacimiento. Todos los detalles, todos los matices, todos los giros. Es totalmente profundo, Señor. Que sigas transformando nuestro corazón y nuestra mente y nuestra imaginación para seguir viendo, Señor, y admirando tu grandeza. Y cómo podemos aprender de ti, quien eres humilde de corazón, tú que nos invitas a descargar todo en ti, porque tu carga es ligera, tu yugo es ligero. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti y entregarnos totalmente a ti y a ser transformados también por ti. Y cómo tu transformación está haciendo cosas totalmente nuevas en tu creación, desde nosotros y en todo el mundo. Ayúdanos, Padre, que podamos también nosotros ser parte de tu gran plan, de tu reino, aquí en la tierra, y que podamos ser tus agentes de paz, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.